Él fue convocado a la selección que dirigía Bielsa. Fue convocado a la selección, empezó algunos partidos amistosos en el mes de febrero y después se produce su convocatoria definitiva en el plantel para ir a disputar la Copa América en Paraguay en el año 99. Los 3 penales en Paraguay en el 99, estábamos en el estadio y realmente fue, creo que futbolísticamente, el peor momento que viví yo como hermano, como hincha. Cuando pateé el segundo, nos fuimos de las canchas, porque la gente nos reconoció. Cuando cuentan y relatan su vida, lo remarcan demasiado los 3 penales, que duele en el alma y en el corazón. Nosotros sentimos que él asumió una responsabilidad que por ahí no era de él, pero que nadie la tomó. Y él, a pesar de haber errado 2 penales, fue a patear el tercero porque no hubo nadie que dijera, no, dejalo, pateo yo. Y eso, más allá de que tuvo una mala suerte de volver a errarlo, habla de su personalidad, de su espíritu ganador, de no importarle, no tenerle miedo al fracaso y de volver a recuperarse. Y evidentemente eso fue lo que lo llevó a tomar esa decisión. Lo marcó, seguramente que le ha quitado muchas posibilidades de poder volver a jugar en la selección, que Bielsa no se la dio. Pero bueno, ahora tiene su revancha. Por suerte tuvo su revancha también. ¿Qué número tiene Martín? ¿El 18? El 18. Que la leyenda continúe, Martín. Yo creo que ahí alguien hizo justicia y le devolvió eso que por ahí 10 años atrás se le había negado. Hay una bola más a confiar. Argentina va por el triunfo. Argentina va por la ilusión. Realmente fue tremendo. Aparece todo el condimento, ¿no? La lluvia, el viento, la familia estaba por cualquier lado porque ya no te podía tapar, yo no había lugar que no esté mojado. Le pega Insúa por arriba la Argentina, no puede, le va a quedar finalmente. Y de todos esos corners, centro, ida y venida, lo único que vi fue la camiseta 18 que empujó la pelota. Le queda Insúa, Pocho al arco, rebote, gol. ¡Gol! Martín, sí, gol. Película el titán, Martín Palermo para darle la victoria a la Argentina. 47 minutos 30, apareció Martín, el que nunca se rinde. Creo que lo de Perú no se puede narrar, no se puede explicar, no se puede decir la alegría inmensa de que no solo como madre y como él como jugador, como argentino, se sintió en ese momento ese gol de Martín. A partir de ahí yo no sé qué festejaba él, pero sí me acuerdo cómo festejaba yo. Corrí por arriba de todas las plateas de River, iba y venía, no tenía con quién abrazarme, nada, no. 4 o 5 escalones más abajo estaba Dalma. Corrí, la agarré. Ella me miraba, no entendía, dijo, está loco, ¿qué? No sé qué. Le digo, decile a tu papá que gracias por haberlo llevado a Boca, gracias por haberlo llamado de nuevo para la selección y que estemos viviendo esta alegría. Ella nunca entendió ni sabía quién era yo. Martín no cambió nada. Yo que lo conocí de chico, la misma forma de ser. Para mí, la imagen mía sigue siendo la misma, ¿viste? En inferiores tenía esa personalidad distinta que lo hacía diferente al resto. Por eso la hinchada de Gimnasia lo insultaba, por eso los rivales ya lo conocían. Y cuando juega primera, se potencia todo eso, me parece. ¡Ay, qué bien Román! Mirá Román. 100, 100. ¡Gol! Yo, la fuerza que él tiene para
levantarse de todas las cosas y adversidades, no lo sé. Y después que él esté tocado como con una varita, porque realmente ha vivido cosas que yo digo a otro futbolista no le ha pasado. No solo los goles, 2 lesiones graves, que se le caiga una pared. Realmente no sé cómo tiene esa fuerza interior para levantarse todas esas cosas y también tenga picos de alegría y de momentos inolvidables que otros jugadores no lo tienen. Viene Bataglia, llega Bataglia, sigue Bataglia, quiere Martín, viene Martín, se la va a dar. No, quiere hacer Martín, le va a hacer Martín, ¡gol! Para nosotros que estén en este mundial, creo que va a ser algo inolvidable y esperemos que tengan un excelente mundial y vayan lo más lejos posible. Para mí es una emoción enorme, es un orgullo increíble que Martín haya llegado a un mundial con 36 años. No sé cuántos jugadores pueden contarlo y ojalá tenga la posibilidad de jugar unos minutos, algunos partidos para que tenga un final de película como todos queremos, ¿no? Con un gol de Martín en un mundial, que creo que es lo único que le falta. Si algo le falta es hacer un gol con la camiseta argentina en un mundial dirigido por Maradona. Estaría bueno que pase eso. Ojalá, se lo deseo de todo corazón. Sigue Messi, dale, Messi, Palermo.